Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Al final de la clase voy a comentarles un par de situaciones que creo que nos van a beneficiar a todos. El día de hoy vamos a platicar de la obligación, compañeros. Ya en la clase anterior vimos las características de la obligación, temas interesantes como el hecho de que el patrimonio puede cubrir en determinado momento una obligación que no ha sido completada por el deudor, o que no todo el patrimonio es objeto de cumplir con la obligación, o el hecho de que la autonomía de la voluntad se encuentra en crisis. El día de hoy, compañeros, vamos a referirnos específicamente a lo que es la obligación como tal. Fíjense, compañeros, que el estar vinculado a un deber o a un requerimiento, para muchos autores esto constituye ya una obligación. En nuestra realidad, nosotros pudiéramos distinguir tres clases de obligaciones, compañeros. Tenemos la obligación, las obligaciones sociales, las obligaciones morales y las obligaciones civiles. Las obligaciones sociales, compañeros, las obligaciones sociales son aquellas en las cuales la sociedad o el requerimiento del entorno social impone ciertos requerimientos que deben de cumplirse, que deben de en determinado momento cumplirse porque así lo impone la sociedad, pero no tienen coercitividad. Es decir, la imposición que se desarrolla no es de cumplimiento forzoso. Les pongo un ejemplo. Resulta que dos personas van a contraer matrimonio. Y una de ellas, pues la novia, pues llega vestida muy elegante y muy formal. En eso llega el novio. El novio llega en pantaloneta y con una playera y con zapatos tenis. Entonces, todo el mundo dirá, bueno, aquí realmente hay una complicación. Yo diría, bueno, esta persona debe ser una persona muy excéntrica. Pero ese será un motivo para que la persona pueda casarse. Perdón, un impedimento, perdón, para que la persona pueda casarse. No. No, licenciado. No.
Muchas gracias, compañeros. No, no lo es. No lo es. Realmente, eh, uno dirá, bueno, esta persona es un excéntrico, pero sin embargo no es algo que impida, no es un obstáculo, no es de cumplimiento forzoso el hecho de que también el novio llegue vestido formalmente. No es así. Entonces ahí vemos que el entorno social impone ciertas obligaciones que pueden o no cumplirse, pero no tienen esa coercitividad, ese cumplimiento forzoso. Ah, mire, como usted no vino debidamente de traje, entacuchado, entonces no se puede celebrar esta boda. Eso no es posible, compañeros. Eso no es así. Entonces, por ejemplo, aquí me hacen un señalamiento de que un abogado llega con ropa inadecuada. A los abogados generalmente nos visualizan con un traje, o como se dice aquí en el país, entacuchado, con tacuchi. Pero realmente, a menos que en determinado momento haya un señalamiento en relación a la vestimenta, que sea definitivamente eh, que atente contra la moral o alguna cuestión que ya incurra en un acto que esté sancionado por la ley, entonces podrá haber podrá impedirse el cumplimiento, pero de lo contrario no. Entonces, lo de la vestimenta se los pongo yo como un ejemplo de lo que la sociedad puede imponer. Entonces, hay determinados actos sociales en los que se dice, bueno, la persona tiene que ir con traje, ¿verdad? Con traje formal, entacuchado. Tal vez habrá, para los hombres, ¿verdad? Puede haber otro tipo de vestimenta formal para las mujeres. Entonces, eh, la situación es que no es forzoso, no es de forzoso cumplimiento. Simplemente socialmente está mal visto que para determinados actos no se lleve determinada ropa. Por ponerles un ejemplo, puede ser otro tipo de obligaciones de tipo social. A lo que quiero llegar aquí, compañeros, es que no hay un cumplimiento forzoso, no hay algo que obligue a la persona a vestirse de determinada manera, o sea, no hay coercibilidad. Coercibilidad es un cumplimiento forzoso. Cuando alguien forza a otra al cumplimiento de una obligación. Recordemos que la obligación era aquel acto directo e inmediato que puede ejecutar una persona sobre la conducta de otra, es decir, obligarlo a hacer algo, a diferencia de los derechos reales, donde es un poder inmediato y directo de una persona sobre una cosa. En este caso no, es el poder inmediato y directo de una persona sobre la conducta de otra persona. Hay otro tipo de obligaciones, compañeros, otro tipo de obligaciones que se desarrollan y conviven con las obligaciones sociales, pero tienen que ver más con circunstancias de tipo moral.
o religioso en determinado momento. Pongamos que encontramos a una persona por la calle pidiendo limosna. Si nosotros queremos, le damos limosna. Si no, no. Si no, no le damos. ¿Qué significa eso? Significa que, pues, moralmente me pueden decir, bueno, mire, es conveniente que usted apoye a esta persona que le está solicitando, requiriendo una pequeña ayuda. Pero si yo quiero, lo hago, y si no, no. Estas obligaciones también carecen, perdón, de coercibilidad. No existe el elemento que force el cumplimiento de las mismas. No aparece. No está por ningún lado. Simplemente, si yo quiero, lo hago, si no, no. Muchas veces es más lo que puede en determinado momento el entorno decir o el pronunciamiento, pero no es más que eso. No hay coercibilidad para poder obligar a que se cumpla ese tipo de obligaciones. Y ese tipo de obligaciones existen dentro de nuestro ambiente, compañeros, tanto las obligaciones sociales como las obligaciones morales. Pero aparte existe otro tipo de obligaciones, compañeros, que son las obligaciones civiles. En este caso son obligaciones jurídicas. ¿Qué significa esto? Las obligaciones jurídicas o civiles, en este caso por la rama en la que estamos, a diferencia de las obligaciones sociales y de las obligaciones morales, allí sí existe, compañeros, sí se hace presente la coercibilidad, el principio de cumplimiento forzoso en caso de incumplimiento. Hay algo que me obliga a mí a cumplir de una u otra manera. Les pongo el ejemplo de la solicitud de un préstamo. El acreedor, ya sea un banco, ya sea una cooperativa o una persona privada, puede obligarme a cumplir con el pago. Puede requerirme el pago, y si yo no cumplo, lo que va a pasar es que me van a quitar la garantía que yo ofrecí. Suponiendo que sea mi casa, me quitan mi casa. Entonces, eso, compañeros, eso es cumplimiento forzoso. Es de este tipo de cumplimiento, de este cumplimiento forzoso o coercibilidad, carecen las obligaciones sociales y las obligaciones morales. Si yo no devuelvo el dinero que me prestaron, entonces el acreedor está en todo su derecho de quedarse con la garantía que yo ofrecí. Y yo ofrecí esa garantía por si en determinado momento incumplía con la obligación. Entonces, el acreedor tiene un poder inmediato y directo sobre mi conducta, que en este caso es de hacer o no hacer, de dar o no dar.
En este caso es de dar, tengo que entregar el dinero. Entonces él sí puede exigir, si tiene respaldo legal para poder forzar el cumplimiento de la obligación. Entonces, esa es una característica esencial en las obligaciones, compañeros, en las obligaciones civiles. La coercibilidad o cumplimiento forzoso. Si yo me niego a cumplir con la obligación, se me puede obligar a que la cumpla. Entonces es algo bien, bien especial. Dentro de todo lo que hablamos ahorita, hicimos referencia a las obligaciones sociales, las obligaciones morales, las obligaciones civiles, la coercibilidad, que es propia solo de las obligaciones civiles. Mencionamos la conducta del deudor. Eso, tal y como lo describimos en la clase anterior, se le denomina prestación, compañeros. La prestación es la conducta que asume el deudor de dar o no dar, de hacer o no hacer. Ya vimos en la clase anterior que hay mínimo dos tipos de sujetos dentro de la obligación. Sujeto activo y sujeto pasivo. Para algunos autores es polo activo y polo pasivo. El sujeto activo es el acreedor, es a quien se le debe de cumplir la obligación. Y el sujeto pasivo o polo pasivo es el deudor, es quien debe de cumplir con la obligación. Pero el acreedor tiene el poder inmediato y directo de obligar al cumplimiento de la conducta de una persona, de determinada conducta, para que asuma determinada conducta. Si la obligación en determinado momento era de hacer algo, entonces el acreedor tiene el derecho de decirle, bueno, usted haga esto porque a eso se comprometió. Esa es la obligación. Y usted tiene que cumplir. Entonces, derivado de esto, nosotros podemos establecer y afirmar, tal y como lo consigno yo aquí en las diapositivas, que la obligación es un deber jurídico especial. ¿Por qué es especial? Porque se refiere a la observancia de cierto tipo de conducta del deudor. La conducta de dar o no dar, de hacer o no hacer. Porque realmente no todas las obligaciones son de dar. Mire, es que usted me tiene que pagar el dinero que le presté. Esa sería una obligación de dar. Pero resulta que yo tengo un almacén que se dedica a la venta de determinados zapatos. Entonces viene una persona y me dice, mire, yo estoy interesado en comprar su almacén, con todas sus patentes, con todo lo que usted integra ahí. Pero usted se tiene que obligar a que por lo menos dentro del plazo de 5 años, usted no colocará un almacén parecido, por lo menos en los 2 kilómetros a la redonda. Esa es una obligación de no hacer. Mi conducta como deudor ahí es no hacer, no realizar algo. Entonces, por eso es que se establece que la obligación es un deber jurídico especial.
por la referencia que se hace a la conducta. Entonces, básicamente, la obligación vendría a ser un deber jurídico especial de prestación, porque afecta la conducta del deudor. La palabra obligación, compañeros, la palabra obligación, al igual que muchas otras figuras, procede de el latín ob y ligare, que significa ligadura, nexo, atadura, ¿verdad? O una relación en la que se vinculan. Entonces, realmente hay un vínculo entre dos o más personas que se atan, se ligan, en la cual una persona tiene que cumplir con otra. ¿Por qué está en latín? Porque al igual que muchas otras figuras, proviene de la antigua Roma, compañeros, donde ya se desarrollaba un sistema jurídico bastante avanzado. Los romanos eran jurisconsultos muy avanzados, de tal manera que sus figuras han llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Con algunos cambios y otras iguales, casi sin mayores cambios. Entonces recordemos que el latín era la lengua que tenían o el idioma que hablaban los romanos. Entonces, por esa razón es que encontramos tantas figuras en latín. Pero vemos entonces cuál es la base, ¿verdad?, de lo que es la palabra obligación. Entonces, el acreedor dentro de la obligación, como uno de los sujetos, es quien tiene la facultad de exigir, ¿verdad? Es quien tiene la coercibilidad de la obligación. Es quien puede decir en determinado momento, mire, usted me tiene que pagar. Entonces puede exigir el cumplimiento. Y el deudor es el que está obligado a cumplirla, a cumplir con la obligación. La definición, pues, compañeros, de la obligación es que es un vínculo, es un nexo, ¿verdad? Es una relación en la cual una persona denominada acreedor puede exigir o compeler a otra persona denominada deudor al cumplimiento de una prestación. En otras palabras, es el vínculo mediante el cual el acreedor exige al deudor determinada conducta. Entonces ya vemos que el deudor puede asumir cualquier conducta, ¿verdad? Entonces este vínculo realmente, en el cual dos personas se vincularon, el acreedor puede obligar, ¿verdad? Esta palabra compeler, obligar, forzar al cumplimiento, es una palabra que no podemos incluir dentro de lo que son las obligaciones sociales y las obligaciones morales. Porque dentro de las mismas no existe esa situación. Si bien es cierto, hay presión, ¿verdad? Puede ser que la sociedad force
en determinado momento el cumplimiento realmente no lo forza, sino es una presión social eminentemente, ¿verdad? Lo que las personas puedan señalar, pero de que el cumplimiento sea efectivo, no se puede. Eso solo en las obligaciones civiles, de igual manera con las obligaciones morales, ¿verdad? Las obligaciones morales muchas veces tienen algún fundamento o un trasfondo religioso, pero eso afectará al, pues mi sentir religioso, pero continuará eh, así como está. No hay necesidad en determinado momento de, no hay necesidad en determinado momento de obligar, o sea, no se puede obligar, solo con las obligaciones civiles. Alguien me pregunta aquí, dice si existe una deuda de tarjeta de crédito de hace más de 15 años y el banco le sigue cobrando. Según tengo entendido, las deudas por tarjeta de crédito prescriben por 5 años. Fíjense que lo que pasa es que en este caso las tarjetas de crédito van a seguir cobrando si se sigue o sigue existiendo algún tipo de consumo por parte de la tarjeta. Si la tarjeta tiene en determinado momento, las tarjetas de crédito, lo que pasa es que pagan, pero pagan a crédito, realmente no se paga inmediatamente. Uno cree que pagó, pero realmente lo que está haciendo es pagar momentáneamente ante el vendedor de turno, pero uno se queda con la deuda ante la casa que emitió la tarjeta de crédito. Entonces, en este caso, si yo sigo consumiendo y solo pago solo cumplo con el pago, hay un pago que tienen las tarjetas, se llama pago mínimo. Eso es un gancho y con eso hay que tener mucho cuidado, porque si yo efectúo el pago mínimo, no voy, realmente no estoy cumpliendo con toda la, la, la deuda, no estoy dejándola sin efecto, únicamente estoy pagando una parte para evitar que ellos me vayan a demandar de conformidad con el reglamento de ellos. Pero lo que pasa es que eso se sigue acumulando y hay capitalización de intereses. Es decir, si yo pago 100 quetzales, perdón, tengo un consumo de 100 quetzales, pero tengo el 10% de interés en un mes. Si en un mes no pago, ese 10% van a ser 10 quetzales. Esos 10 quetzales se van a sumar a mi capital, que son 100, y ya los próximos intereses no me los van a cobrar sobre 100 quetzales, sino me los van a cobrar sobre 110 quetzales. Y así va a ir subiendo. Por eso es que en tan poquito tiempo, si uno no paga el consumo, se crece desproporcionadamente. Por eso es que hay que tener cuidado con el pago mínimo. Entonces, en este caso, como lo que usted me dice, es que probablemente o se siguió consumiendo o tal vez es otra, la cartera se trasladó hacia otra entidad que es la que está manejando ahora la tarjeta. Pero lo que hay que hacer es solicitar un convenio de pago o alguna cuestión así, a modo de que también quede una constancia de que una constancia en relación a que se pagó, ¿verdad? O a que se está pagando. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con las tarjetas de crédito, compañeros.
es algo bien, como hay capitalización de intereses, la deuda se va a duplicar, triplicar o cuadriplicar en poco tiempo si no se paga. Veamos ahora, compañeros, la siguiente diapositiva. Siempre dentro de la obligación, compañeros, tenemos la naturaleza jurídica de la obligación. Realmente la naturaleza jurídica es aquella que pretende explicar cómo es que se compone la obligación, cómo es que está desarrollada, cómo es que está constituida. Es por eso que existen varios tipos de teorías que pretenden explicar. La primera de ellas, compañeros, es la teoría clásica, también denominada teoría subjetiva. Esta teoría la formuló el autor alemán Savigny, Friedrich Karl von Savigny. Entonces, según esta teoría, la obligación puede en determinado momento equipararse a lo que nosotros denominamos derecho real. ¿Por qué? Porque en el derecho real hay un poder inmediato y directo sobre una cosa. Yo en determinado momento puedo decir, esta es mi casa, entonces yo puedo venderla, puedo constituir una limitación, puede ser un usufructo, una servidumbre, puedo hacer lo que yo considere. Pero, según él, según el autor de la teoría clásica, la obligación en determinado momento, compañeros, puede equipararse a lo que es el derecho real, porque también es un poder inmediato y directo, compañeros. Es un poder inmediato y directo en el cual una persona obliga al cumplimiento de determinada conducta a otra persona. Es una teoría que surge del derecho alemán, ¿verdad, compañeros? El cual es un derecho también bastante avanzado, pero también tiene detractores. Y algunos de los detractores dicen que la situación es porque hay un problema, existe una problemática. ¿Y cuál es esta? Equipara a los seres humanos con bienes. ¿Verdad? Porque si bien es cierto, dentro de los derechos reales hay un poder inmediato y directo sobre las cosas, aquí hay un poder inmediato y directo sobre la conducta de los seres humanos. Y para algunos autores esto no puede ser. Realmente es algo poco conveniente, ¿verdad? Porque ahí realmente se está equiparando a las personas con bienes. Alguien me pregunta aquí que el deudor queda sujeto al poder del deudor. No, es el acreedor el que tiene el poder sobre la conducta del deudor. A eso se refiere la obligación. ¿Cómo así? Me dirán. Lo que pasa es que
La conducta está incluida dentro de lo que es la prestación. La prestación es la conducta que puede asumir el deudor de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces el acreedor, depende del tipo de obligación que hayan celebrado, puede forzar a una persona a dar o no dar, hacer o no hacer. ¿Verdad? Les ponía el ejemplo del préstamo bancario. El banco puede obligarme a mí, el banco acreedor puede obligarme a mí, deudor, a que yo dé el dinero que ellos me prestaron. Entonces, influye sobre mi conducta. En este caso va a ser una conducta de dar. A eso es a lo que se refiere la obligación. Y en este caso, según la teoría clásica, pretende explicar la naturaleza jurídica de la obligación, equiparándola con lo que es el derecho real. El derecho real, un poder inmediato y directo sobre una cosa. Obligación, poder inmediato y directo de una persona sobre la conducta de otra persona. Pero para los detractores de esta teoría, es que equipara a los seres humanos con bienes. Luego surge la teoría objetiva, compañeros. La teoría objetiva también fue formulada por otro autor alemán, por el jurista Alois von Brintz. Esta teoría establecía que el deudor, cuando adquiere una obligación, se compromete patrimonialmente. Es decir, compromete su patrimonio. ¿Por qué hacía este señalamiento von Brintz? Para poder desligarse un poco de la teoría clásica en relación a que sus principales detractores decían que equiparaba la relación de las personas con bienes, la relación de las personas en relación a la conducta de otra persona. Quería desligarse de eso. Entonces viene él y dice que no es una relación que exista entre personas, es una relación que existe del patrimonio, entre los patrimonios. Y realmente está bastante sustentada. Regresemos al ejemplo que yo les ponía de solicitud de un préstamo. Yo voy y solicito un préstamo. Entonces, el acreedor me va a decir, con mucho gusto le voy a prestar el dinero que usted me está solicitando. Pero, por favor, garantíceme el cumplimiento. Otórgueme una garantía. Una garantía de cumplimiento. Le dejo en garantía mi casa. Entonces ahí vemos que es una relación en relación al patrimonio. Es mi patrimonio. Eso es a lo que se refiere la teoría objetiva. Aquí no hay equiparación de personas con bienes, sino simplemente hace referencia a los bienes. Es una relación con los bienes. Entonces, si bien es cierto, yo entro en una relación con la otra persona con la que estoy celebrando la obligación, con el acreedor, una obligación donde yo debo de cumplir, una relación donde yo debo de cumplir con el dinero que me dieron, pagándolo. Y si no lo pago, la obligación se va a cumplir a través de la entrega de mi patrimonio. Entonces eso, compañeros, marca una relación
entre patrimonios, no equipara jamás personas con bienes. Porque lo que pasa es que si no, yo voy a tener que cumplir entregando mi patrimonio, otorgando mi patrimonio. A eso es a lo que se refiere la teoría objetiva. Y luego, por último, tenemos la teoría ecléctica, compañeros. La teoría ecléctica o teoría del débito y responsabilidad. Recordemos que ecléctico es que toma una parte de cada una de las teorías anteriores, ¿verdad? Es una mezcla. Entonces, según la teoría ecléctica, la obligación está conformada o desarrollada por dos momentos básicamente. El primero de ellos es la prestación en sí. El deudor va a cumplir la obligación asumiendo una actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer, según lo que convino, ¿verdad? Según lo convenido. Les ponía el ejemplo del préstamo. Me están dando dinero, yo tengo que devolver ese dinero, tengo que dar el dinero. Entonces es una obligación de dar, asumo ahí una actitud de dar. Si yo en determinado momento me comprometí a no poner un negocio similar al que vendí dentro de un área de determinados 2 o 3 kilómetros, el ejemplo anterior, pues, ahí el compromiso es de no hacer, no tengo que colocar otro negocio similar. Entonces, al iniciar, al constituirse la obligación, es decir, al inicio, ahí se establece cuál es la actitud que el deudor va a asumir. Si tiene que hacer algo, si no tiene que hacer algo, si tiene que dar algo o si no tiene que dar nada. Entonces, esa es la primera parte de la obligación según la teoría ecléctica, compañeros. Siempre analizando la naturaleza de la obligación. Y B, o segundo paso, es que la responsabilidad de cumplir la obligación la tiene el deudor. Si el deudor no cumple, el acreedor va a accionar en contra del patrimonio del deudor con el fin de hacerse pago de lo que le debe el deudor. ¿Cómo va a ser esto? Hay una serie de procesos que permiten este tipo de cosas. Nosotros ahorita, compañeros, estamos desarrollando lo que es la parte sustantiva del derecho civil, es decir, vamos a tener la parte más doctrinaria. Vemos figuras, a pesar de que nosotros ahondamos y nos fundamentamos dentro de lo que es el Código Civil, no estamos todavía desarrollando ningún tipo de procedimiento, ¿verdad? Procesos. Eso ustedes lo van a ver en el séptimo semestre, a partir del séptimo semestre, cuando ya vean derecho procesal civil. Van a ver la parte adjetiva del derecho civil. Procesos, hay procesos de conocimiento, procesos de ejecución, y dentro de todo eso está pues precisamente esta figura que les consigno aquí dentro de la diapositiva, que es
el embargo, ¿verdad? Se traba embargo en relación a determinadas cuestiones si una obligación no es cumplida. Entonces, si no se cumple, se va a trabar embargo en relación a ciertas o ciertos bienes que tiene o que integran el patrimonio del deudor, compañeros. Entonces, resumiendo esta teoría ecléctica, nosotros vemos que se conforma en dos momentos. Es un poco más completa que las explicaciones que nos brinda la teoría clásica y la teoría objetiva. Que la teoría clásica la equipara con lo que es el derecho real, esa relación. La teoría objetiva dice que no, porque ya la teoría clásica ha sido señalada de equiparar bienes con personas. Entonces, la teoría objetiva se enfoca y desarrolla específicamente en la explicación en asumir que es una relación entre patrimonios, entre bienes. Pero aparece la teoría ecléctica, que es bastante más completa y nos dice que la obligación, la naturaleza jurídica de la obligación, está integrada por dos momentos, básicamente. El primero de ellos, que al desarrollarse, al iniciarse la obligación, el deudor asume una actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer, según a lo que se esté obligando. Y el segundo paso es que si el deudor no cumple con la obligación, el acreedor acciona en contra del patrimonio del deudor para quedarse con él, para hacerse pago con el patrimonio del deudor. Entonces aquí vemos de una manera más clara cómo está integrada la obligación, cómo está desarrollada la obligación, compañeros. A pesar de que las teorías, la teoría subjetiva o clásica y la teoría objetiva son bastante completas, esta teoría es más clara, compañeros, porque nos da una percepción más concreta de lo que es una obligación, de cómo está integrada la obligación y de cómo se integra la prestación, es decir, la conducta que puede asumir el deudor dentro de una obligación. Ya sabemos que si una persona no paga, entonces se trabará embargo, es decir, se irá contra su patrimonio. Pero la prestación en sí, no sabíamos en dónde está, pero está al inicio de la obligación, cuando se forma la obligación. O sea, la conducta de un deudor no va a abarcar las cuatro actitudes, la de dar o no dar, de hacer o no hacer. A lo mucho será de dar o de no hacer o de hacer, pero ya vemos dónde es al inicio, cuando se conforma la obligación, cuando se dice, mire, nos vamos a comprometer para tal y tal cosa, entonces ya sé qué es lo que le tengo que exigir después al deudor. Entonces, compañeros, esta es la explicación de lo que es la naturaleza jurídica de la obligación. ¿Tienen ustedes alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud sobre lo que acabamos de platicar? No, muchas gracias. ¿Cómo no, compañeros? Todo Fíjense, claro, muchas gracias. les agradezco, compañeros.
Miren, fíjense que les quería comentar un par de situaciones. Fíjense que ya en la clase anterior me habían comentado si era factible que las diapositivas se les pudieran entregar antes. Entonces, se les van a enviar las diapositivas antes de la clase al grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan ahí y las vayan recabando, compañeros. Ya no las vamos a subir a Classroom, sino las vamos a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan la oportunidad de verlas antes de entrar a la clase. Ese sería el primer anuncio que quería hacerles. El segundo, fíjense, compañeros, que alguien me platicó que, pues bueno, a lo largo de este periodo que hemos tenido de virtualidad, pues desde que comenzó la pandemia y todo, yo me acuerdo que era un poco difícil, yo les trataba de enviarle las clases muy al inicio y luego pues con los avances y con la tecnología y la buena fe y disposición de las autoridades de la facultad, pues ya tenemos esta plataforma y podemos exponer y comunicarnos a través de la plataforma. Entonces, fíjense que algunos compañeros me decían que pues les costaba un poco por situaciones laborales o cosas así. Entonces, la intención era en determinado momento grabar la clase y luego subirla a Classroom, ¿verdad? Mantenerlas ahí por una semana para quienes en determinado momento no pudieran acudir a la clase o pues pudieran acceder a la misma, a la grabación de la misma en Classroom. Pero ya me comentaron que es un poco complicado ahorita por cuestiones administrativas y tecnológicas, es un poco complicado. Entonces no la vamos a poder grabar, por lo menos no todavía, pero más adelante probablemente se podrán grabar y entonces ya las vamos a subir. Pero la inquietud era esa, ¿verdad, compañeros? Que ustedes las pudieran tener en Classroom, pero como les digo, ya hicimos la consulta y nos dijeron que por el momento no se pueden grabar. Y el tercer anuncio que les quería hacer es que fíjense que me comentaban, algunas personas me preguntaron por los libros, ¿verdad? Y en determinado momento salió a colación el libro de mi papá, el licenciado Juan Francisco Flores Juárez. Entonces, yo pues platiqué con él, porque él es el autor del libro, solicitándole que tal vez se pudiera compartir en formato PDF para subirlo en Classroom y compartirlo en los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan hacer las consultas que necesiten, ¿verdad, compañeros? Entonces, él me dio su autorización y a partir de, si no estoy mal, es a partir de hoy, ya ustedes pueden acceder al libro en formato PDF a través de los grupos de WhatsApp, se les va a enviar y también se les va lo vamos a subir a Classroom para que ustedes puedan tener acceso al libro, compañeros. Eso no tiene ningún costo ni nada. Entonces, es siempre para apoyarnos, ¿verdad, compañeros? Y básicamente era eso, compañeros. Entonces, de las tres cuestiones, pues pudimos cumplir con dos, con lo de las diapositivas. Las diapositivas anteriores también las vamos a mandar al grupo de WhatsApp, compañeros, no se preocupen, para que ustedes también las tengan.
Entonces, hasta aquí dejaría yo la clase del día de hoy, compañeros, y les agradezco su atención, compañeros. Que pasen una feliz noche y que Dios me los bendiga. Pasen una buena noche, compañeros. Buenas noches, Feliz noche, compañeros. licenciado, agradezco el aporte del libro en PDF porque para nosotros es muy importante esa información y sobre todo por el tema económico. Gracias por ese apoyo. De nada, compañeros. Estamos a la orden. Igualmente gracias, licenciado, porque nos comparte las diapositivas y pues ahí podemos ir apuntando cualquier cosa, cualquier comentario, y eso nos ayuda mucho. Le mando saludos a su papá y muchas gracias a usted también por su comprensión. A la orden, compañera, muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Bendiciones y feliz noche. Muchas gracias.